Bueno, continuamos con la anatomía macroscópica del macho. Entonces está un dibujo del escroto. Aquí en la mitad está la raya del rafe medio. Ah, es muy fácil detectar algunas estructuras. La cola del epidimo se puede palpar muy bien, es la zona más fría de los testículos. De todas maneras, pues se siente bien. El conducto deferente, pues digamos que ya es un poco más complicado. De pronto cuando yo palpo los toros y miro el cordón espermático, es la estructura más gruesa, entonces a veces la alcanzo a sentir. Tenemos la masa testicular o el testículo eh, propiamente. Tenemos la túnica vaginal común, la túnica vaginal propia que forma la túnica albuginea, y aquí arriba está el cordón espermático. Y adicional a eso hay una proyección del peritoneo que se llama la túnica dartos, una telita bastante gruesa, que es la proyección del peritoneo, que es la que mantiene toda la cavidad abdominal eh, en nuestro cuerpo. Ya les dije yo a ustedes que nosotros teníamos una cavidad torácica, una cavidad abdominal, que es donde están todas las vísceras, y esa tenía unas capas que eran el peritoneo, el músculo y la piel. Y, y comentamos sobre eso. Entonces aquí en el escroto hay una proyección de ese peritoneo donde están contenidos los testículos en el escroto. Bueno, eh, la función de la masa testicular entonces es la producción de espermatozoides, la maduración de los espermatozoides, producción y maduración de espermatozoides y almacenamiento de los espermatozoides para el proceso reproductivo y la cópula. La inflamación de los testículos se denomina o se llama orquitis. Hemos hablado de los testículos que deben ser simétricos, que están contenidos en el escroto, pero a veces por algún tipo de problema de golpes o daño en los testículos, pues no se producen espermatozoides. Puede haber de pronto presencia de los testículos, pero no descendieron al escroto, sino que se quedaron en la cavidad abdominal. Y al no haber los 4 grados que debe estar, los más o menos 4 grados que debe estar los testículos por debajo de la temperatura corporal, pues no se produce la espermatogénesis, no se producen espermatozoides. Entonces quiere decir que puede haber eyaculado en el macho, puede haber presentación de todas las características de un macho, desarrollo como un macho común y corriente, pero no hay presencia de espermatozoides en el eyaculado. Y esto se denomina azoospermia, no presencia de espermatozoides en el eyaculado. ¿Qué más les podría yo decir de esto? Bueno, deben estar en los bovinos, normalmente, y caprinos y ovinos, normalmente están en posición vertical. En cerdos están en posición transversal y en los equinos están en posición horizontal con respecto al plano medio del cuerpo. Entonces, digamos que cada especie determina el tamaño, cada especie determina la posición ideal de los testículos de acuerdo a su desarrollo evolutivo, pues tiene una posición. Cada especie debe tener unas características especiales de la posición o ubicación de los testículos y debe cumplir con los parámetros de la especie y de la raza. Sí es importante el perímetro escrotal, lo habíamos hablado en la sesión anterior, a mayor volumen, mayor producción de espermatozoides. Entonces una de las cosas que se hace cuando yo voy a evaluar toros es coger y presionar los testículos hacia abajo lo que más se pueda, disminuyendo el espesor del escroto. Hay una cinta métrica que se ubica en el plano medio de los testículos y yo miro el perímetro testicular. Eh, Hay unas tablas que me determinan cuál es el perímetro ideal en esa raza. Hay animales que tienen o que sobrepasan el perímetro. Es bueno, no es malo. Lo que no es bueno es cuando los testículos están por debajo de los parámetros de la raza, porque quiere decir que su producción espermática no va a ser buena. Entonces, ahí es donde yo empiezo de pronto o puedo descartar un macho. Normalmente se habla que un animal que
sobrepasa 4 centímetros por encima del perímetro testicular a su raza, hereda 1 centímetro más en su descendencia. Es decir, que aumenta el perímetro testicular. O sea, la idea es que entre más grandes sean los testículos, mejor, porque mayor producción de espermatozoides. Deben estar de todas maneras elevados por encima de la línea imaginaria del corvejón hacia arriba para evitar que sean golpeados. Testículos que son golpeados continuamente se van fibrosando, y al irse fibrosando disminuye la probabilidad o la producción de espermatozoides. Entonces fíjense que hay una característica en posición. Normalmente los bos índicos, o sea las razas cebuinas, tienen unos testículos mucho más largos, más pendulantes, y suelen tener ese inconveniente. Puede haber testículos por debajo de la línea del corvejón, y son animales que al final tienen problemas en la parte reproductiva por su baja producción de esperma. En algunos casos puede ser hasta tan descendidos los testículos que el animal, cuando se está levantando, logra pisar los testículos, y no es ideal que suceda eso. La idea es que cuando yo estoy haciendo la palpación de los testículos, deben ser turgentes al tacto, quiere decir que debe haber consistencia, más no debe haber sitios donde estén duros. Si hay sitios donde esté duro, quiere decir que ahí hubo un golpe, y puede haber una necrosis de tejido, y quiere decir que ahí los túbulos seminíferos murieron, o ese tejido murió, y en esa zona no se están produciendo espermatozoides, y eso baja la concentración espermática en el eyaculado del macho. Bueno, luego vamos a ver anatomía microscópica del macho seguido de esto, pero de todas maneras dentro de los testículos hay una serie de túbulos, sobre todo en el testículo, una serie de túbulos que se llaman túbulos seminíferos, que es donde se producen los espermatozoides. Entonces en ese túbulo seminífero se producen los espermatozoides, pero los espermatozoides tienen un recorrido desde que se producen hasta donde son almacenados. Es decir, que ellos se van produciendo, van haciendo todo el proceso de espermatogénesis, van madurando, van creciendo, y llega un momento en que son almacenados hasta que hay suficiente cantidad, y hasta que el macho los necesita, viene el proceso de eyaculado y sale gran cantidad de espermatozoides. El recorrido de esos espermatozoides sería luz de los túbulos seminíferos, túbulos rectos, mediastino testicular, conductos eferentes, red testicular, cabeza, cuerpo, cola del epidídimo, conducto deferente, uretra pélvica, uretra peneana y vagina de la hembra. Este sería el recorrido de los espermatozoides desde su formación hasta el momento en que son eyaculados. Si habláramos de cerdos, pues la eyaculación sería en el cuello, pero en la mayoría de las especies la posición de material seminal es transvaginal, entonces digamos que ese sería el recorrido. Esa es una serie de túbulos que están todos metidos acá. Ya ahorita vamos a hacer en el siguiente video un dibujo donde van a ver más o menos cómo sería un testículo, y ya después en la anatomía microscópica vamos a entender cómo es que funciona cada una de esas estructuras y qué células hay. En el testículo se encuentran 4 células importantes. Se encuentran las espermatogonias, que son las células germinales del macho, las que dan origen a los espermatozoides. Más adelante, cuando veamos oogenes y espermatogenes, verán que esas células se van dividiendo, hacen un proceso de mitosis, y al final terminan produciendo espermatozoides. Tenemos las células mioides, que son las fibras musculares, hacen parte componen la barrera hematotesticular, que impiden que lo de adentro entre los túbulos seminíferos y viceversa, pero permiten el paso de algunas sustancias y nutrientes. Tenemos las células de Leydig, que están en el estroma testicular, y son las encargadas de producir los andrógenos, la testosterona. Y tenemos otras células que son las células de Sertoli. Son unas células que producen alimento y están dentro de la luz del túbulo, y adicional a eso le dan estructura a los túbulos seminíferos y patrocinan el proceso de espermatogénesis. Pero no se preocupen, porque eso lo vamos a ver ya en anatomía microscópica con unos dibujos más específicos para que ustedes entiendan más o menos. Pero digamos que esas son las 4 células que encontramos en los testículos. Encontramos las células de Leydig, las células de Sertoli, las células mioides, ¿sí?, y las espermatogonias. Eso es lo que está dentro del testículo. Bueno,
Ya sabemos cuál es el recorrido de un espermatozoide desde que se forma. Bueno, ahorita lo vamos a mirar. Mm, túbulos seminíferos o túbulos que tenemos nosotros en los testículos. Entonces, vamos a saltarnos los túbulos seminíferos porque vamos a ver con mayor especificidad su función más adelante. Pero vamos a hablar del conducto deferente. Ya hablamos de la red testicular que está en la parte de encima, también es una serie de túbulos, cabeza, cuerpo y cola del epidídimo también. Ya vamos a hablar. Entonces, el conducto deferente es un túbulo muscular que va desde la cola del epidídimo hasta la uretra pélvica y su función es la de impulsar el material espermático o los espermatozoides hasta el colículo eyaculatorio para que se mezcle con las otras secreciones que conforman el material seminal. Hace parte del cordón espermático. Ustedes lo alcanzan a ver acá, está el cordón espermático, aquí estaría el conducto deferente, que se los pinto ahí. Conducto deferente. Deferente. Sería este que estoy pintando acá porque aquí de pronto se ven un poco de rayas y ustedes se confunden. Sería este mismo que está acá, miren. Ese sería el conducto deferente, que es el túbulo más grueso del cordón espermático. Y su función es la de impulsar los espermatozoides desde aquí, desde la cola del epidídimo, hacia el colículo eyaculatorio. Bueno, el epidídimo está aquí en la partecita de atrás. Solamente alcanzamos a ver aquí la cola del epidídimo. Bueno, se me olvidó decirles eso. La masa testicular o los testículos en el bovino normalmente están hacia la parte craneal. Craneal hablamos de cara, caudal de la cola. Quiere decir que si yo palpo por detrás el escroto, quiere decir que este animal lo estaría yo mirando por detrás. Quiere decir que por detrás es que va el conducto deferente. En otras especies, pues digamos que el caballo que está en forma horizontal, el conducto deferente va hacia arriba, me tocaría palparlo en el cordón espermático. En el cerdo va por la parte interna, entonces no lo alcanzaría a sentir. Estamos hablando de bovinos, entonces seríamos la cola del epidídimo. Entonces nosotros tenemos el epidídimo que está dividido en tres partes: cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. La función de la cabeza y el cuerpo es la del transporte y maduración de los espermatozoides. Y la cola del epidídimo, la función es la de transporte y almacenamiento. Ya ahí no se maduran. En teoría, cuando los testículos llegan aquí, cuando los espermatozoides llegan aquí a la cola del epidídimo, ya están maduros. Maduros listos para ser eyaculados. A ellos les falta todavía un proceso de maduración en la hembra que se llama el proceso de capacitación para poder fecundar al óvulo. Pero digamos que ya están listos para ser eyaculados. Bueno, listo, vamos a pasar entonces a otro video más acá porque necesitamos hacer otros dibujos.